Hola chicos, ¿cómo están? Soy la profesora Valeria. Hoy día vamos a ver los factores que afectan la solubilidad. Recordemos que definimos el concepto de solubilidad como la máxima cantidad de soluto que se podía disolver en una cantidad determinada de solvente a una temperatura específica. Cuando hablamos de la definición, dimos hincapié en la incorporación de la temperatura dentro de la definición porque al cambiar la temperatura puede también cambiar la solubilidad. Y eso es lo que vamos a trabajar hoy día. En general son 4 los factores que afectan la solubilidad, o 4 los que se mencionan. El primero tiene que ver con la naturaleza química del soluto y del solvente. Por otro lado tenemos la presión que afecta, y vamos a ver cómo afecta directamente a los gases cuando el solvente es líquido. Por otro lado la temperatura, cuando el solvente es líquido y el soluto es sólido, y también cuando el soluto es gas. Y por otro lado vamos a ver la agitación. ¿Ok? Comenzamos entonces. El primer factor que vamos a ver es la naturaleza del soluto y el solvente. Recuerden que cuando comenzamos a ver la unidad de soluciones o cuando vimos soluciones, dijimos que existía una regla general que decía que lo similar disuelve a lo similar. Y esa regla tiene relación con este factor. ¿Ya? Recuerden que solutos que son polares van a ser disueltos por solventes polares. Soluto apolar, disuelto por solvente apolar. A eso es lo que hacemos referencia cuando hablamos de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza química va a estar directamente relacionada con las interacciones moleculares de los compuestos. Entonces, si los compuestos tienen naturalezas similares, las interacciones que se van a dar entre el soluto y el solvente, entre las moléculas del soluto y solvente, van a permitir que se pueda formar la solución. Si la naturaleza no es similar, la interacción que hay entre ellos no se va a dar, por lo tanto no va a haber disolución, no va a haber solvatación, que es el proceso cuando el solvente envuelve al soluto. ¿Ok? Entonces, para que se cumpla este principio, tenemos que tener que el soluto y el solvente deben tener naturalezas químicas similares. ¿Ok? Ya. Segundo factor. Presión. Y la presión la vamos a trabajar con un soluto gaseoso y un solvente líquido. ¿Cómo afecta la presión a un soluto gaseoso y un solvente líquido? De la siguiente manera. Les voy a dar un ejemplo. Una bebida gaseosa, las comerciales, las típicas bebidas que se tienden a comprar, a veces al almuerzo, en una cena, a veces simplemente para compartir. Entonces, tengo una bebida gaseosa. La bebida es gaseosa porque dentro de la solución de la bebida está disuelto dióxido de carbono, que es un gas. ¿Cómo sé yo que el gas está disuelto? Cuando yo destapo la bebida se siente el típico sonido, ¿cierto?, de la liberación del gas. ¿Por qué cuando yo destapo la bebida el gas se libera? Precisamente porque la función de la temperatura es mantener la presión. El tener tapado ejercemos presión. ¿Ya? Entonces, el gas fue disuelto a altas presiones dentro de la bebida. Cuando yo destapo, la presión disminuye, por lo tanto el gas, el dióxido de carbono, es liberado. Así es que, a mayor presión, ¿qué es lo que yo hago? Permito la solubilidad del gas. Y a disminuir la presión, la solubilidad, por lo tanto, va a disminuir. Entonces, a mayor presión, mayor solubilidad. ¿Cierto? A mayor presión, mayor solubilidad. ¿De quién? Del gas. ¿Cierto? Que está en estado gaseoso. Vamos a poner acá en estado gaseoso mejor. ¿Está claro? Eso es todo con respecto a la presión. Tercer factor, temperatura. La temperatura la vamos a ver con solvente líquido también. Y vamos a ver dos casos. Cuando el soluto es sólido y cuando el soluto es gaseoso. Entonces, soluto sólido. Voy a dar un ejemplo también para que lo podamos entender. Supongamos que vamos a disolver una cucharadita de azúcar en agua, ¿ya?
Si yo disuelvo una cucharadita de azúcar en agua a temperatura ambiente, el agua que sale de la llave, agua potable, un agua envasada, si yo disuelvo el azúcar en el agua a temperatura ambiente, es muy probable que aunque yo agite voy a tener algunos cristales que no van a estar disueltos. Sin embargo, si yo disuelvo la misma cucharadita en la misma cantidad de agua, pero el agua recién salida del hervidor o la tetera, un agua en alta temperatura, la cantidad, el azúcar que yo voy a poder disolver, esa cucharadita se va a disolver completamente y yo no voy a ver absolutamente ningún cristal. ¿Qué es lo que pasa cuando tomamos un té o cuando tomamos un café? ¿Ya? ¿Qué pasó ahí? Como yo aumenté la temperatura del solvente, que en este caso es el agua, aumenté la solubilidad del azúcar. Entonces, a mayor temperatura, en general, el sólido se va a comportar de esa manera. A mayor temperatura, mayor solubilidad. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. A mayor temperatura, mayor solubilidad. Y a menor temperatura, por lo tanto, menor solubilidad. ¿Sí? Entonces, a menor temperatura, menor va a ser la solubilidad. Eso ocurre en los solutos que son sólidos. Siempre hay excepciones, por ejemplo, el cromato de serio, el comportamiento es inversamente proporcional, es decir, cuando yo aumento la temperatura, la solubilidad disminuye, pero son excepciones, ¿ya? Así como el cloruro de sodio, por ejemplo, la solubilidad aumenta, pero muy, muy poco a medida que yo aumento la temperatura, ¿ya? Existen otros compuestos donde la solubilidad aumenta de forma exponencial, por ejemplo, el nitrato de potasio. Estaba viendo un gráfico recién donde aparece el comportamiento. Voy a dar este gráfico que está acá, ¿cierto? Acá vemos cómo se van a comportar la mayoría de los sólidos y hay uno que comporta, perdón, es el sulfato de serio, no el cromato de serio. El sulfato de serio, la solubilidad va disminuyendo, ¿ya? Este es el cloruro de sodio, el azul. Entonces vemos que el comportamiento de los sólidos va a ir en general va a ir aumentando a medida que yo aumento la temperatura del solvente. Acá el soluto gaseoso, el comportamiento es opuesto al soluto sólido. Es decir, a mayor temperatura la solubilidad disminuye. Es lo que pasa, por ejemplo, con la bebida. Si yo aumento la temperatura de la bebida, el gas se va a liberar de la solución de la bebida, se va a liberar más fácilmente, por lo tanto la bebida va a perder ese sabor gaseoso característico que tiene, ¿ya? Por eso es tan grave, por ejemplo, que se aumente la temperatura de los océanos, que se aumente la temperatura de los lagos, de los ríos, o sea, de cualquier tipo de concentración de agua en el planeta. Si yo aumento la temperatura del agua, va a disminuir la cantidad de dióxido de carbono que está presente en ese agua. Por lo tanto, la flora y fauna marina se va a ver afectada en el caso de los océanos. ¿Ya? Las temperaturas deben ser más o menos constantes. Y basta con que aumente 1 o 2 grados y se ve alterada completamente la concentración de dióxido de carbono que va a haber en el océano, en el lago, etcétera, en los ríos. Hablando de las centrales, estas centrales hidroeléctricas, las centrales termoeléctricas que son las hidroeléctricas específicamente que están tan de moda, efectivamente afecta la vida acuática dentro del lugar donde se quiere plantear estas centrales, ¿ya? Entonces, el soluto gaseoso, cuando yo aumento la temperatura, la solubilidad va a disminuir. A mayor temperatura, entonces, menor solubilidad. Es decir, voy a tener menos gas disuelto. Y a menor temperatura, mayor solubilidad. ¿Ok? Esto entonces la temperatura. Y el último factor que nosotros tenemos
que yo había hablado anteriormente, la agitación. La agitación, lo que hace dentro de la solución, cuando yo agito una solución, permito que el proceso de solución sea más rápido, es decir, que se disuelva más rápidamente el soluto. Pero por mucho que yo trate de mezclar, por ejemplo, dos componentes que tienen naturaleza química distinta, por ejemplo, aceite con agua, por mucho que yo trate de disolver el aceite en agua, agitando, 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 no lo voy a poder hacer porque tienen naturaleza química distinta. ¿Se entiende? Entonces, lo que ocurre es que la agitación va a favorecer el proceso de solubilidad, ya va a hacer que la solución se forme más rápido, pero no va a cambiar la solubilidad, ¿ya? Recuerden también que al agitar aumenta la energía cinética. Al aumentar la energía cinética también puede aumentar la temperatura de una solución. Claro que hablan en grandes cantidades, ¿cierto? Entonces, a mayor agitación, mayor solubilidad y la velocidad con la que ocurre el proceso de disolución es mucho más rápido. ¿Ok? Eso es con respecto a la agitación. Entonces, tenemos que, vimos 4 factores. Primero, la naturaleza química del soluto y el solvente. Lo similar disuelve a lo similar. Vimos la presión en el caso de los gases. A mayor presión, mayor solubilidad. Si yo disminuyo la presión, entonces disminuyo la solubilidad en el caso de un gas. Vimos la temperatura para el sólido y la temperatura para un soluto gaseoso. En el caso del sólido, a mayor temperatura, mayor solubilidad. En el caso del gas, a mayor temperatura, menor solubilidad. Y finalmente vimos la agitación que hace que la reacción, que el proceso de disolución sea mucho más rápido. Bueno, chicos, esto es con respecto a los factores que afectan la solubilidad. Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda estamos en contacto, ya lo saben. Un abrazo a cada uno de ustedes, que estén muy bien. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.